Amigas y amigos, respecto al diálogo del que tanto se habla, el dilema es sencillo. O no existe verdadera voluntad para dialogar, o no sabemos manejar la opción. Es la conclusión a la que he llegado luego de observar con atención lo que viene ocurriendo a partir de la instalación de la mesa en el Museo Alejandro Otero, con la presencia del presidente Maduro, el representante del Papa Francisco, la UNASUR, los facilitadores Rodríguez Zapatero, Fernández, Torrijos y la representación del chavismo y la oposición. Ante todo, ha sido evidente la reticencia de la oposición para participar, lo cual ha marcado el proceso desde su inicio. Y luego se ha tornado incómodo el desarrollo de la actividad, ya que afloran más las diferencias acogidas con avidez y júbilo por ciertos medios de comunicación que el trabajo que realiza en el seno de las comisiones los dialogantes. Por eso que la versión en la calle es que la mesa está prácticamente paralizada, lo cual no es cierto. Pero esta versión influye en los impacientes y sirve de argumento a los que están contra el diálogo, en el sentido de que lo que se hace es una perdedera de tiempo. Simultáneamente avanza en la opinión pública una sensación de impaciencia provocada por los gestos y declaraciones de algunos participantes en el diálogo. Muchas de esas declaraciones tienen un carácter tremendista, particularmente las de los voceros de la oposición que utilizan el mecanismo para amenazar con abandonar la mesa de diálogo, fijando arbitrarios plazos para hacer anuncios sobre determinados temas de complejo manejo. Es absurdo, por ejemplo, que en una situación como la que vive Venezuela se puedan resolver temas delicados en el término de 1 o 2 semanas, cuando son asuntos que se generaron en el marco de una aguda polarización. Esta actitud en nada contribuye a facilitar alternativas. Por el contrario, las entorpece. De igual modo, los excesos en el lenguaje, la descalificación absoluta de personas y organizaciones con las que se conversa, es de elemental comprensión que el empleo de la palabra debe ser cauteloso y discreto cuando existe voluntad de arribar a acuerdos, que es lo que está planteado actualmente. De lo contrario, carece de sentido invocar el diálogo, cuya realización práctica exige respeto a normas elementales de convivencia, si queremos salvar el diálogo y con ello el destino del país. Hay que ubicarse con seriedad en el contexto de lo que éste representa y significa. Pausa y al regreso converso con el general de división Nerio Galván Méndez, presidente de la Cátedra de Estudio del Pensamiento del comandante Hugo Chávez, comandante nacional de la Guardia del Pueblo y autor del libro Hugo Chávez, un huracán hecho pueblo. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, el general Nerio Galván Méndez. Él es comandante nacional de la Guardia del Pueblo. Además, presidente de la Cátedra Pensamiento Hugo Chávez. Y autor de este libro, Hugo Chávez, un huracán hecho pueblo. Bienvenido, general. Gracias, doctor, por su invitación. ¿Por qué este libro? Ese libro es el resultado de una necesidad que se presenta en un proceso histórico como el que está viviendo nuestra República Bolivariana de Venezuela. Allí contiene la vida y obra del comandante supremo Hugo Chávez, y que es una persona, una personalidad, un ser humano que ha marcado un hito en la historia de nuestro país, y hemos querido hacer una investigación
sobre él, sobre su obra, sobre su pensamiento, y allí en ese libro, Un huracán hecho pueblo, lo hemos resumido. Ahora, seguramente que usted se pasea por la siguiente situación general. Un sector del país seguramente va a satanizar este libro. Lo va a tildar de que es un libro político y que los militares no se tienen que involucrar en la política. Esa es una vieja concepción que tiene la derecha históricamente, ¿no? ¿Qué respuesta tiene usted a esa situación? Bueno, ese libro es un libro que encierra una parte de la historia de Venezuela muy importante y que viene dentro del arco, dentro del desarrollo de la historia de nuestro país. El nacimiento, la vida, obra de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, del líder fundamental de la revolución bolivariana del finales del siglo XX e inicio del siglo XXI, no puede ser tomada en ningún momento solamente y vista por pequeños sectores o pequeños grupos como un punto político en el momento histórico de nuestra patria. Hugo Chávez es el resultado de un proceso histórico, bien lo decía él y lo dice su pensamiento. La revolución de Bolívar, la revolución libertadora de nuestro Simón Bolívar, desde 1810 hasta el 2016 actual, es la misma revolución. Allí en Huracán Hecho Pueblo están los hechos históricos que motivaron que nuestro líder fundamental tomara con su vida, con su esfuerzo, con su talento, con su habilidad, con su capacidad, un momento en la historia y poder protagonizar los cambios que demandaba la sociedad venezolana, el pueblo venezolano, el hombre y la mujer de finales del siglo XX e inicio del siglo XXI. Y no solamente en lo político, también en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo militar, en lo geográfico. Por tanto, todos los ámbitos son importantes para Hugo Chávez y no solamente en lo político, y por eso nosotros lo estudiamos. Es propiamente una doctrina nueva que estamos estudiando y cuyas bases fundamentales es Bolívar, es Miranda, es Antonio José de Sucre. Lo que usted dice, general, tiene absoluta pertinencia, pero yo le agregaría lo siguiente. Siempre sectores de la derecha, nacional o internacional, cuestionan la participación de los militares en la política. Pasan por alto el hecho de que la Fuerza Armada es una institución política porque está al servicio del ente político por excelencia como es el Estado. Y por consiguiente se explica esa situación. Ahora bien, quienes utilizan ese argumento lo hacen generalmente de manera oportunista, porque cuando la Fuerza Armada respalda, por ejemplo, un proceso de cambio social importante, trascendente en una nación, la cuestionan, pero no así cuando la Fuerza Armada se convierte en el sustento de regímenes represivos o que defienden intereses económicos determinados. Bueno, acá en este libro, como bien lo acaba de señalar usted, pues una vez que esté en las manos del pueblo, porque el pueblo es protagonista, un huracán hecho pueblo, quiere decir que el pueblo mismo es un huracán de pasión, un huracán patriótico, un huracán que protagoniza los cambios. Nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que estamos en un estado de justicia social, de derecho. Igualmente se garantiza la igualdad, la libertad de todos los venezolanos, la democracia, la participación protagónica dentro de nuestra democracia. Y en este libro que nuestro comandante supremo nos deja como legado su pensamiento, hemos plasmado su pensamiento. Acá está no solamente la vida y obra, podrá ser leído por cualquier persona de este mundo en cualquier idioma y va a ser entendido porque un hombre que ame tanto a su pueblo, como lo hizo Hugo Chávez, a sus vecinos, a su continente, a sus amigos en el mundo,
al planeta, a la vida en el planeta. Así lo deja constancia en sus palabras cuando defendía el ambiente, defendía las aguas, las tierras, la vida animal, la vida vegetal, la vida mineral, la explotación desde un punto de vista cristiano, podríamos decirlo igualmente. Él se declaró cristiano, revolucionario, buscando siempre el bienestar y el beneficio del pueblo, que es el protagonista verdadero de la historia. Fue el pueblo de Venezuela que acompañó a Bolívar, hecho ejército, y fue el pueblo de Venezuela que acompañó al comandante supremo, en este caso hecho un huracán socialista, un huracán revolucionario. Ahora, este libro se publica, general, en un momento crucial para el país. Por un lado, porque existe una ofensiva a fondo contra el régimen constitucional y democrático, el Estado de Derecho, social y de derecho, como es el Estado venezolano, y el proceso de cambio que liderizó el presidente Chávez. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, existe una arremetida contra la patria, la noción de patria que reivindicó mucho el presidente Chávez. Y hay una ofensiva en este momento destinada prácticamente a desmontar esa concepción de la patria y colocar al venezolano como una especie de paria que puede habitar Venezuela, pero puede ser habitante de cualquier otro sitio del planeta. Al mismo tiempo, hay por parte de sectores de la ultraderecha el intento por desacreditar la imagen de Chávez, de agredir personalmente al personaje, pasando por encima de las circunstancias de que no esté vivo en este momento. ¿Cómo examina usted esos elementos que yo le coloco aquí sobre el tapete? Bueno, casualmente ese planteamiento que me está haciendo usted, doctor, aparece en las respuestas acá. Aquí hay respuestas. Venezuela es un país donde hay una sólida democracia y está demostrado. La estrategia política, la estrategia social de nuestro comandante supremo persiste y está vigente. Ahí está la Constitución, que la estamos respetando y la estamos defendiendo, pero también la estamos estudiando y la estamos llevando de la teoría a la praxis. Mientras la Constitución esté vigente, esté garantizada su cumplimiento, es la herramienta teórica principal que fundamenta el Estado social y el Estado de Derecho. En segundo, el pensamiento del comandante supremo ha sido atacado desde que, inclusive desde antes de ser presidente de la República y de ser comandante en jefe en las Fuerzas Armadas, pero demostró con su trabajo, con su constancia, con su habilidad, con su capacidad, con el interés por el pueblo, en unión con el pueblo, que sí puede hacerse una revolución como la hizo, pacífica y democrática. Actualmente eso está muy vivo. Lo podemos ver en las calles, en las movilizaciones, en la participación popular, en los consejos comunales, en las comunas, en las organizaciones que hacen trabajo, en el Estado mismo, en el corazón mismo de Venezuela. Ahí está el comandante supremo Hugo Chávez, en los edificios públicos, en la calle, en la radio, en la televisión, en los libros, en las universidades, en los tecnológicos, en los liceos, en los simoncitos, en la salud, en la educación, en la cultura, en el deporte, en la tecnología, en la ciencia, en las artes. Ahí está el comandante supremo Hugo Chávez. No son los comentarios de minorías lo que van a llevar a que lo que es una realidad no sea invisible, en este caso. Y aquí está presente un legado, está allí vivo, hay un morral de Chávez colocado en la espalda de cada venezolano y que lo va a llevar adelante y que lo lleva con mucha moral, con mucha espiritualidad para seguir los pasos en el porvenir, en adelante de nuestra patria. Vamos a hacer una pausa, general. Y al retorno quiero que conversemos un poco en torno a lo siguiente: la mitificación del líder. ¿El líder es Chávez un mito o una realidad? Me responde al regresar. Ya volvemos. Estás viendo José Vicente Hoy.
General, se está estudiando mucho no solamente la personalidad del presidente Chávez, sino también su concepción político-ideológica. Y cuando yo le dije a usted que íbamos a conversar acerca del mito Chávez, es porque algunos piensan que Chávez es un mito. Tú eres un mito. Si aquí hay un mito en torno a Chávez y el por ahora y lo del 4 de febrero, yo soy esa parte de verdad. Pero no me considero un mito. El pueblo lo dirá y la historia lo dirá. Pero si hay ese mito, José Vicente, yo soy ese núcleo de verdad. Ahora, yo creo que sí hay un gran mito colectivo en la mente de los venezolanos. O sea, cuando hay un sueño de nación posible que te invade tu mente, la mía, y la de millones de seres humanos, desde ancianos hasta niños, hombres y mujeres que habitan este territorio bolivariano, ahí hay un mito colectivo y eso hace los grandes cambios de la historia. En ese mito es que yo creo. Algunos piensan que Chávez es un mito. Otros, en cambio, creo que la mayoría, piensan que es una realidad y sigue siendo una realidad, que dejó un extraordinario legado para los venezolanos, de un nuevo sentido de la política, una nueva concepción de la participación del ser humano en la actividad social y política. Le pregunto a usted, ¿se ha mitificado la figura de Chávez? Bueno, la figura del comandante supremo Hugo Chávez hay que verla desde muchas perspectivas, de la perspectiva nacional, desde la perspectiva americana, desde la perspectiva asiática, y desde esa forma vamos a interpretar que el comandante supremo Hugo Chávez ha sido observado por el mundo, no solamente por nosotros. El comandante supremo Hugo Chávez es familia nuestra porque nació aquí en nuestro país y somos una gran familia que se llama Venezuela. Se han publicado decenas de libros. Se han publicado muchos libros, desde aquellos primeros que salían como Habla el Comandante, por ejemplo. Sí. También el libro suyo, de Yaria Miraflores, donde están todas las entrevistas que fueron hechas por usted y que actualmente se encuentran en las universidades como texto de consulta. Pero más allá de los textos, los discursos, más de 300 a los presidentes, las líneas del comandante Chávez, muy importante, los halos teóricos, sus discursos, sus decretos, las leyes, las ideas constituyentes, que son muy importantes, sus rendiciones de cuentas ante el Congreso, ante nuestra Asamblea Nacional, sus memorias y cuentas. Allí aparece mucho y se fundamenta mucho su pensamiento. Pero de allí al pueblo, el pueblo es quien lo tiene en su corazón. El pueblo tiene en su corazón al comandante supremo Hugo Chávez, lo tiene en su casa, lo tiene en su oficina en forma de retrato, está allí en estampita, está allí en figuras de porcelana, en diferentes figuras. Pero más allá del amor, no podemos hablar de mitificación cuando hay un corazón de por medio. El pueblo ama al comandante supremo Hugo Chávez, ama su memoria, ama su pensamiento, atesora su gestión, defiende su obra de gobierno, que son sus misiones, son sus ideas, es el mundo de las ideas que vive en el pueblo, en el imaginario de nuestro pueblo. Son las ideas del comandante supremo las que construyen la realidad y la están construyendo. Está allí, de hecho, yo estoy hablando del comandante supremo en tiempo presente. Es decir, es una idea viva, es una realidad, está allí en nuestras franelas, en nuestros discursos, en nuestras clases. Se está estudiando el pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez en esos tres niveles, en el mundo de las ideas, como realidad nacional y como verdad perfecta, porque es una verdad. La realidad nos lleva a la verdad y el pueblo está allí, es testigo de que es una verdad presente, es una verdad actual y va a seguir siendo una verdad a futuro, a mediano, a largo y a muy largo plazo, porque la historia lo ha descrito así. Nosotros mismos no podemos detener la historia y la historia ha dado cuenta que el comandante Chávez vive en este momento. ¿Cómo caracteriza usted la marcha de Chávez hacia el poder? Desde su nacimiento específicamente. Allí en el libro Un huracán hecho pueblo define muy bien los antecedentes, 4 años antes de que naciera el comandante supremo Hugo Chávez, lo que estaba aconteciendo en el mundo.
hasta el momento que él nace. Debemos recordar que nuestro comandante supremo Hugo Chávez nace en el año 1954, un 28 de julio. Pero ¿qué estaba sucediendo en Venezuela y en el mundo? Podemos destacar, por ejemplo, que el niño Hugo Chávez nació en un país que estaba en dictadura. Quien nace en dictadura ya de por sí va a ser un ser que va a querer la libertad, que va a querer la igualdad, que va a promover un Estado diferente, un Estado social diferente, de justicia en este caso. El niño Hugo Chávez nace en el contexto propiamente de una posguerra, una Segunda Guerra Mundial, pero igualmente de una guerra de Vietnam que estaba en plena ejecución y una guerra de Corea que estaba todavía caliente. Ese es el contexto internacional. Si unimos el contexto internacional de ese niño que va creciendo y lo que tuvo que ver, oír por la radio, porque la televisión todavía no había llegado en Venezuela, la televisión la inventaron en 1953, el niño Hugo nace en el 54, pero la radio la habían inventado en 1923 y para esa época 30 años habían pasado, ya la radio estaba en Venezuela. Pero ese niño oía la radio, oía el deporte, oía las noticias, fue creando una conciencia patria dentro del gran conocimiento del movimiento mundial cuya experiencia fue tomada a través de los Y noticieros. el aporte de la academia. Dentro de la academia militar, una vez que el niño Hugo se hace adolescente, entra en la academia militar. Ahí aprende los valores patrios que aprendemos todos los militares, el amor por la bandera, por el escudo, por la geografía nacional, por nuestros lagos, nuestros ríos, nuestras montañas, donde vivimos, es decir, nuestro hogar, nuestro gran hogar. Muchas veces el venezolano tiene la conciencia de hogar, de su casita, de su apartamento, pero la conciencia de patria hay que crearla para que exista. Es decir, tenemos una geografía inmensa que es nuestra por derecho, porque nacimos aquí, porque somos nacionales de aquí, y allí el comandante Hugo Chávez fue un maestro, un gran tutor, un gran promotor del patriotismo, llevándole al venezolano a su conciencia que la patria es Venezuela, que la patria es América, que el planeta también es parte de la gran patria. ¿Cómo manejó, y está reflejado en el libro, el concepto militar respecto, por ejemplo, a la estrategia, respecto a la guerra no convencional, respecto a la creación de una nueva doctrina militar bolivariana, que son sin duda aportes fundamentales hoy en día? Bueno, la nueva doctrina militar bolivariana, como bien usted la acaba de nombrar, es fundamento del estudio por parte de las Fuerzas Armadas. Nosotros estudiamos, por ejemplo, nuestro periodo de independencia, posindependencia y anterior a la independencia, cómo el pueblo obtuvo su libertad, cómo el pueblo logró, por ejemplo, la libertad de los esclavos a través de sus luchas cívicas, sus luchas sociales, sus luchas armadas y no armadas. Venezuela es el resultado de un proceso histórico. Nosotros podemos decir, desde el año 1498, 1500 específicamente, 1506, Venezuela comenzó sus luchas de resistencia. Pero una vez que nos mezclamos, tanto el español como el indio, como el negro que fue traído para trabajar aquí, se instala una esclavitud, un coloniaje y una esclavitud, un modelo feudal. Las tierras pertenecen al rey y a los súbditos del rey. El que le sirve al rey tiene tierra. Pero también tenía una fuerza armada, que es una fuerza armada imperial. El venezolano, nacido acá en estas tierras, de por sí rechazó siempre ese modelo. Ese modelo modernamente tiene otros nombres. Pero igualmente la doctrina militar bolivariana, esa que se nutre del árbol de las 3 raíces inicialmente, hoy el árbol de las 5 raíces, es de un pensamiento bolivariano, un pensamiento zamorano, un pensamiento mirandino, es el pensamiento de Simón Rodríguez. Actualmente está alimentado del pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez, pero es ese pensamiento libertario, liberador, el que persiste para las luchas que van en contra de los intereses, en contra de la nacionalidad. Nuestra moderna Fuerzas Armadas, nuestra moderna Fuerza Armada Nacional Bolivariana es una sola, bajo un solo comando. Bajo el comando, en este caso, el comandante en jefe, nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, lo que denota una unidad de los componentes bajo un solo comando. Y nuestra doctrina militar bolivariana, en este caso revolucionaria bolivariana, e influenciada por el pensamiento revolucionario del comandante supremo Hugo Chávez, nos trae a una actual Fuerza Armada unida,
que está desplegada para lograr la defensa integral de la patria en sus diferentes nuevos modelos que está aplicando, que son la SODI, la RED y la ADI. Igualmente está alimentada por la Unión Cívico-Militar. La Unión Cívico-Militar, la unidad, es el pueblo y las Fuerzas Armadas. Es la Fuerza Armada conformada por el Ejército, la Aviación, la Guardia Nacional, nuestra Armada Bolivariana y nuestra milicia en unión al pueblo organizado. Es la estrategia propiamente militar del comandante supremo Hugo Chávez. Fuerza Armada, pueblo, milicia, organizaciones que participan directamente y el mundo de las ideas, como bien lo decía, el mundo de las ideas, una creación heroica, pueblo y Fuerza Armada y pueblo, igual que lo hemos hecho siempre a través del arco de la historia. Lo hicimos hace 200 años, hace 70 años y lo estamos haciendo en este momento. ¿Qué papel cumple la Guardia del Pueblo que usted preside? La Guardia del Pueblo es una creación... Usted comanda. Sí, soy el comandante nacional de la Guardia del Pueblo, el Comando Nacional de la Guardia del Pueblo ya está cumpliendo sus 5 años de haber sido fundado. Es una idea del comandante supremo Hugo Chávez, una idea de llevar hija del pensamiento de Chávez. Hija del pensamiento del comandante supremo Hugo Chávez. La Guardia del Pueblo es un sistema de acción conjunta, se define así, es un sistema de acción conjunta donde articula el pueblo y las Fuerzas Armadas como actores y que se fundamenta en la teoría, en varias teorías, en este caso la teoría de la seguridad ciudadana, la teoría de resolución de conflictos, la teoría de la seguridad humana. Son 3 teorías que fundamentan y que el comandante supremo la trae a este siglo para acompañar esencialmente los 8 ámbitos para los cuales fue creado: el ámbito de salud, educación, cultura, deporte, en lo social, acompañar el poder popular, la prevención, la Dirección de Prevención del Delito, la Oficina Nacional, la FONA, el Fondo Nacional Antidroga, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la comunicación y las comunicaciones dentro de las comunidades, es decir, promover el periódico comunal, la radio comunitaria y todo lo que son las comunicaciones, el uso de las redes sociales a nivel comunal para crear esa unión cívico-militar perfecta que nos va a llevar a la máxima suma de felicidad posible dentro de nuestras propias comunidades. Todos esos aspectos se resumen en lo que se llama la nueva doctrina militar bolivariana. Es parte de la nueva doctrina militar bolivariana y siempre debemos recordarle el pensamiento: unión cívico-militar, desarrollo integral, la participación activa, pueblo y Fuerzas Armadas en la defensa del pueblo, porque el pueblo es el protagonista acá. Siempre que el pueblo esté, igual lo hizo Bolívar. En la Carta de Jamaica, Bolívar hace una apología a todo lo que es la geopolítica, la geoestrategia, la geoeconomía de nuestro continente con respecto al hombre mismo. Es decir, el hombre es el centro y el hombre es el pueblo es usted, el pueblo soy yo, el pueblo son los televidentes que nos están oyendo y es por eso que se crea esta unión cívico-militar. Es un sentimiento que se construyó, que pasó a ser parte de la conciencia más elevada, de la máxima órbita de la conciencia nacional a lo individual y de lo individual a lo comunal, y lo comunal de nuevo a la máxima órbita del pensamiento. Y en cuanto a la guerra no convencional, ¿cómo es asumida? Bueno, la guerra no convencional está allí. Podemos decir que no solamente en Venezuela, la han utilizado en otros países, en países árabes, en países africanos, en países europeos. Distintas expresiones del golpe, ¿no? Bajo diferentes expresiones. Hay gobiernos que han sucumbido ante el uso de las redes sociales. En el caso de Venezuela, nuestra genética, nuestra experiencia, nuestras habilidades a través de 500 años que hemos desarrollado y que viven dentro de nuestro espíritu, dentro de nuestra mente, dentro de nuestro cuerpo. Ese tipo de guerra nosotros la estamos venciendo, la hemos vencido, de hecho estratégicamente está vencida, porque el tiempo da cuenta de que la revolución socialista y bolivariana, humanista, el comandante supremo Hugo Chávez ya venció esa guerra. El venezolano no cae en esas trampas, son muy pocos los que se dejan convencer de un Twitter, de un Facebook, de una propaganda nacional o internacional, porque sabemos y conocemos la patria.
La patria la construyó el pueblo y el pueblo va a defender junto a sus Fuerzas Armadas siempre la patria. En el pensamiento estratégico militar del Comandante Supremo así se da a conocer. Y es un sentimiento, porque basta que toque el clarín de la patria para que el corazón, el espíritu y el alma del venezolano esté presente en la batalla de la victoria. Y en cuanto al llamado legado de Chávez, ¿cómo lo definiría usted? ¿Qué contenidos tiene? Algunos lo perciben como una especie de catecismo, de dogma. Otros tienen una visión mucho más amplia, laxa, en el sentido de que busca plasmar también y desarrollar el principio fundamental de la unión pueblo-Fuerza Armada. El legado del Comandante Supremo Hugo Chávez es amplio, es grande y es hermoso. Lo hay en el mundo espiritual, lo tenemos en el mundo material, lo tenemos en la ciencia, en las artes, en las diferentes disciplinas. Estudiar al Comandante Supremo Hugo Chávez es muy hermoso, porque es como estudiar a Bolívar, es como estudiar a Miranda, pero es mucho más amplio. El legado del Comandante Supremo Hugo Chávez radica en su pensamiento, y el pensamiento del Comandante Supremo Hugo Chávez, nosotros acá en el libro Un huracán hecho pueblo, podemos definir precisamente 15 frentes estratégicos de su pensamiento. Allí definimos el pensamiento político, que es muy conocido, el pensamiento social, el económico, el cultural, el ético-moral, el moral espiritual, el militar, el ambiental, el geográfico, el geoestratégico, geoeconómico, geopolítico y el educativo deportivo o deportivo educativo. Es muy amplio. Podemos hablar inclusive de su humildad igualmente, su fe igualmente. Era un hombre de fe, se declaró cristiano, pero era un hombre de fe, era un hombre que aceptaba igualmente la existencia de un Dios, al cual reconocía como comandante de todos los comandantes. Y eso es parte de una riqueza espiritual que lo lleva a crear las misiones presidenciales, que las bautiza como la misión Cristo. Para el 2021, como decía, no debe haber en Venezuela desigualdades sociales, económicas, políticas y sociales, donde siempre hacía hincapié. Es un libertador y un liberador de la cultura. Nos enseñó la parte cultural, a amar nuestros propios bailes, nuestras propias música, por ejemplo, nuestra propia peletería, nuestras propias comidas, nuestros propios símbolos patrios. Esto es parte del legado, pero en lo educativo igualmente, con la creación de varias universidades, la bolivariana, por ejemplo, la militar bolivariana, expansión de la UNEFA, abrió la UNEFA, que antes era Politécnico de la Fuerza Armada, la convirtió en una universidad experimental abierta donde actualmente hay gran matrícula, es decir, se volvió un maestro educador. Moral y luces son nuestras primeras necesidades, dijo, los 5 motores de la revolución, los 5 ejes estratégicos del desarrollo, el plan de la patria, que es el que está vigente, se convirtió en ley, que son 5 objetivos históricos igualmente, 5 objetivos revolucionarios, 5 objetivos históricos, que conforman un cuerpo ideológico y doctrinario. Podemos decir igualmente que todo esto se resume en una doctrina que modernamente podemos llamar una doctrina chavista o la doctrina que nos dejó como legado el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Bueno, muchísimas gracias, ¿sabe? Le deseo mucha suerte. La mayor difusión de este libro, que yo creo que es fundamental para el conocimiento del pensamiento de Chávez. Bueno, y del libro también puedo darle al pueblo la información que contiene unos capítulos muy hermosos, la vida y obra del comandante, la influencia que recibe su pensamiento tanto nacional, continental, hemisférica y mundial, y el desarrollo de su vida política en verdad perfecta, como la llamo. También en la contraportada aparece el concepto de chavismo y un pensamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que destaca que la revolución debe hacerse en Venezuela en el marco de los acontecimientos internacionales. Y muchas gracias por su invitación, doctor. Muy a la hora y mucha suerte, ¿sabes? Gracias. Una pausa y a regresar a los confidenciales.
Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. La ofensiva para destruir a PDVSA se intensifica internacionalmente y dentro del país. El bloqueo financiero crece en el exterior con el propósito de asfixiarla. Y aquí en Venezuela, la derecha y todos los factores que trabajan por el derrocamiento del presidente Maduro adelantan una feroz campaña de descrédito. De esta campaña forma parte la investigación amañada, montada por truhanes desde una comisión de la Asamblea Nacional, para golpear moralmente a la empresa estatal y centrada en la persona de su expresidente Rafael Ramírez por razones exclusivamente políticas. La maniobra está clara y requiere de una respuesta contundente del país. Ya Ramírez anunció su decisión de defenderse y de desenmascarar la siniestra trama, para lo cual cuenta con amplia solidaridad nacional. Difícilmente la MUD podrá recuperarse de los errores en que ha incurrido últimamente sus dirigentes, en particular los que forman parte del grupo integrado por Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. Esos errores, como por ejemplo la convocatoria de marchas con consignas amenazadoras de derrocar el gobierno de Nicolás Maduro, la actitud ante el llamado a diálogo y el empeño en activar un revocatorio que está muerto, así como unas elecciones presidenciales para el próximo año 2017, han rebasado la paciencia de los seguidores. Esta situación determina que al interior del organismo coordinador de la oposición se abra paso el pesimismo. Cada día son más categóricos los rechazos a los dirigentes a los que se les tilda de incapaces. Hay anécdotas reveladas en medios políticos de que en la actualidad dirigentes calificados que hasta hace poco gozaban de popularidad evitan ahora hacerse presentes en actos públicos por temor a ser repudiados y agraviados. El enviado por el Papa Francisco para participar en la mesa de diálogo, Monseñor Claudio Celli, persona de extrema confianza de su santidad, ha manifestado su desagrado por la actitud adoptada por los representantes de la oposición al pretender fijar plazos con carácter perentorio para arribar a acuerdos. El enviado papal habla de inmadurez, de poco conocimiento acerca de lo que es un proceso de diálogo. Sectores de oposición han arribado a la conclusión de que no pueden continuar el trabajo político que realizan e impulsar una línea de acción eficaz en medio de la complejidad de la situación, sin adelantar al mismo tiempo una política militar. Estiman que es indispensable eliminar del discurso opositor los ataques a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que hay que tender puentes y facilitar una relación respetuosa hacia los altos mandos castrenses. También hay un sector partidario de definir una política militar, de signo contrario, de signo subversivo. Consideran que los organismos de inteligencia del Estado mantienen un control eficaz y que por consiguiente hay que extremar las medidas de seguridad. En todo caso, se considera en esos medios que la intervención militar es indispensable en las actuales circunstancias. Hay ONGs que reciben fondos para conspirar contra el gobierno venezolano. Recientemente los directores de las ONGs Civiles y Transparencia Venezuela hicieron un balance sobre el examen periódico universal de los derechos humanos que se le hizo a Venezuela en Ginebra. Estas dos organizaciones conspirativas a nivel internacional trabajan como cajas oscuras, parecidas a los paraísos fiscales, para el envío y aporte de dinero a la ultraderecha venezolana. Se pudo conocer igualmente que la organización de nombre Citizen Far Integrity, Inc., ubicada en Miami, mantiene una red de negocios e interconexiones
con buen número de empresarios y personas que han logrado filtrar y hacer negocios con el gobierno bolivariano, destinando parte de sus fondos para financiar a la oposición en Venezuela y fuera del país. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces. Confidencial reporte ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 4 al 15 de noviembre de 2016. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos acerca del diálogo entre el gobierno y la oposición? En general, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que haya un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición? De acuerdo, 79%. En desacuerdo, 20%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Qué tan efectivo cree usted que sería un diálogo entre el gobierno nacional y la oposición para resolver los problemas económicos del país? ¿Usted diría que sería muy efectivo, efectivo, algo efectivo, poco efectivo o nada efectivo? Muy efectivo, 9%. Efectivo, 31%. Algo efectivo, 14%. Poco efectivo, 19%. Nada efectivo, 26%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Con quién diría usted que es más importante que el gobierno dialogue y establezca acuerdos para resolver los actuales problemas económicos del país? ¿Con los dirigentes de la oposición o con los empresarios? Con los empresarios, 74%. Con la oposición, 21%, no sabe, no contesta, 5%. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que los sectores independientes del país participen en esa mesa de diálogo y no solo el gobierno nacional y la oposición? De acuerdo, 89%. En desacuerdo, 10%. No sabe, no contesta, 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.